entonces es mucho mejor tomar nota de todo lo que aparentemente ahora entiendas o puedas recordar, pero te puedo asegurar que con el paso del tiempo se olvidan muchas cosas. Entonces lo mejor es apuntar, apuntar y apuntar, y así después puedes repasar. Incluso les digo que el último día habrá una especie de prueba o de pequeño examen, ¿no?, para ver si realmente has aprendido lo que hemos intentado enseñar. La semana pasada dimos 3 reglas fundamentales que ustedes tienen que tener siempre presente en vuestra vida cada vez que se quieran acercar a la palabra de Dios a interpretarla correctamente. Una de las reglas que la semana pasada dimos y la repasamos es que la Biblia se interpreta a sí misma. Apunten eso. Eso es una regla de oro. Eso no lo puedes pasar por alto, porque entonces vas a estar recurriendo a otras fuentes cuando la misma fuente es la Biblia. Como la Biblia es un compendio de libros, lo que no entiendes en uno lo entiendes en otro. ¿De acuerdo? Así que la mejor forma de interpretar la Biblia es utilizando la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Una regla de oro fundamental. Segunda regla de oro que vimos la semana pasada. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Así de claro. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Yo pellizco un versículo sin respetar por qué se está diciendo eso, y puedo montar pues una falsa doctrina, y puedo, digamos, hacerte creer algo que no dice realmente la Biblia. Lo que pasa es que ha cogido una parte y no respetando el todo, y eso es muy peligroso. Eso suele ser el sistema típico de las sectas o de los que manipulan la Biblia y dicen, oye, que la Biblia dice tal cosa, y tú lo lees y dices, oye, es verdad, pero ¿por qué lo dice? ¿A quién se lo dijo? ¿Entiendes? Yo te puedo demostrar por la Biblia pues muchísimas cosas, pero cuando respeto el contexto decimos, ahora sí entiendo por qué dice eso, ¿de acuerdo? Y otra regla de oro que dimos la semana pasada, más o menos, no sé cómo ustedes la escribieron, es cuando tú encuentras 2 versículos que aparentemente se contradicen, es decir, este dice una cosa y este dice otra, lo que tienes que hacer es buscar un tercer versículo que te aclare lo que aparentemente estos 2 contradicen. Si no lo encuentras, imagínate que dice, oye, pues mira, encontré un versículo que me ayuda a aclarar lo que dice este y este. Pero si no lo encuentras, entonces no hay contradicción entre el versículo A y el versículo B, sino que cada uno da parte de información desde el punto de vista del autor, evidentemente, pero no existe contradicción, porque la cuarta regla de oro, que estas 9 tienes que apuntarla, es que la Biblia no contiene contradicciones. La Biblia no contiene contradicciones. Eso no significa que no haya algo que tú no entiendas, que tú dices, oye, pues mira, yo es que esto no lo entiendo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el que tú no entiendas una parte o un texto de la Biblia o una historia de la Biblia no significa de que la Biblia tiene contradicciones. Otra regla de oro fundamental de la hermenéutica a tener en cuenta: a la Biblia no le falta ni le sobra nada. A la Biblia, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? A ver, este es mío, tío. A la Biblia no le falta ni le sobra nada. Y aunque parezca mentira lo que te voy a decir, es muy importante tener en cuenta no solamente lo que la Biblia dice, sino también lo que la Biblia omite. ¿Vale? Porque muchas veces estamos muy pendientes de lo que la Biblia dice, pero también tienes que estar muy pendiente de lo que la Biblia no dice. Bueno, y si la Biblia no dice nada sobre este tema, pues ya está, pues no te compliques la vida. Bastante tienes con lo que dice. Oye, es que la Biblia no dice nada sobre tal cosa. Pues debe ser que al Señor no le interesaba que perdieras el tiempo con eso. Invierte tu tiempo y tus horas de estudio en lo que dice, y lo que no dice, déjalo. ¿De acuerdo? Ahora, antes de entrar en el texto que la semana pasada yo les dije que teníais que leer para analizarlo hoy entre todos, según estas reglas que tenemos aquí, todos tienen este papelito, ¿verdad? Ok. Esto es algo que tú deberías, si no aprendértelo de memoria, por lo menos respetar. Hacemos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada en este papel. Buscar el significado del texto, el significado único. Si la Biblia, por ejemplo,
es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tema central del versículo. El mismo versículo te lo dice. El mismo versículo te lo dice, ¿de acuerdo? Entonces, si ves un versículo que ya te está hablando de un tema, pues ya está, pues no te compliques la vida. Ese es el tema del versículo. Es que yo quería buscar un versículo que hablara del Espíritu Santo. Pues chicos, busca otro, pero justamente ese no habla del Espíritu Santo. Hay autores a veces de libros cristianos o predicadores, que quieren interpretar y que quieren ver lo que el texto no dice. Por ejemplo, una vez escuché a un predicador que hablaba de la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es el objetivo de la parábola del buen samaritano? ¿A qué apunta esa parábola? Misericordia, el amor al prójimo, ya está. Bueno, empezó a hablar de la cabalgadura que representa no sé qué, del mesón que representa no sé cuánto. Vamos a ver, céntrate en lo que dice la historia bíblica y no estés buscando interpretaciones o aplicaciones que la Biblia no le da. Eso es querer meter la Biblia con calzador donde no aparece, ¿de acuerdo? Entonces, las palabras claves del texto son fundamentales. El contexto, ya lo hemos dicho, lee siempre lo anterior y lo posterior, lo anterior y lo posterior. Ahora les voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se puede manipular la Biblia y además te vas a dar cuenta muy fácilmente. El tiempo de los verbos es muy importante, muy importante. Presente, pasado, futuro, si es algo que pasó, que va a pasar, que está pasando, a quién se le dijo, cuándo, dónde, por qué, el propósito, la ocasión, el tema, el escenario, la estructura del libro. ¿A qué me refiero con la estructura del libro? Hombre, pues no es lo mismo acercarte a la Biblia a través del libro Apocalipsis que a través del Evangelio según San Juan. ¿Vale? Ya la estructura, a lo que apunta el libro del Apocalipsis, es más que nada un tema profético. ¿Vale? Entonces tienes que tener en cuenta que el lenguaje del libro, pues es un lenguaje típico del mundo de las profecías, de la escatología, ¿verdad? Que después en estas clases vamos a explicar un poquito significado de algunos números, colores, animales, para que cuando te los encuentres en otro libro, sepas de lo que estás tratando. Lo bueno de la Biblia, ¿sabes? Lo bueno de la Biblia, que tú, por ejemplo, cuando sabes interpretar una cosa en el libro de Apocalipsis que tiene que ver con algo profético, si te vas a otro libro que habla también de profecía, eso también representa lo mismo. Por ejemplo, un león con alas, por poner un ejemplo, un león con alas. ¿Dónde aparece por primera vez en la Biblia un león con alas? En el libro de Daniel. ¿Qué representa un león con alas? El imperio de Babilonia. Cuando tú te vas al libro de Apocalipsis, te encuentras otra vez a un león con alas. Y tú dices, uy, pero si este es el mismo de Daniel. Claro, es lo mismo. Tú te encuentras en el libro de Daniel un leopardo con 4 cabezas. Y ese animal que no existe, simplemente algo para ilustrar la división del reino de Grecia cuando se dividió, pues representa a Grecia. Si tú te encuentras otra vez en cualquier otra parte de la Biblia a un leopardo con 4 cabezas, te está hablando de Grecia. ¿Me explico? Entonces lo bueno es que cuando tú sabes interpretar ciertas y determinadas cosas, en otro libro es como los sueños. Cuando tú tengas algún sueño y creas que el sueño que tú has tenido puede ser de Dios, vete a la Biblia a ver lo que has soñado, qué significa. ¿Qué interpretación le dieron en la Biblia al agua, a la sangre, a los animales? Porque eso es lo que significa, no tiene otra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante también entender por qué se dijo eso en ese momento. Ahora lo vamos a ver, porque lo que ustedes estudiaron durante la semana fue el Concilio de Jerusalén. Yo os voy a hacer preguntas para ver si lo que se decidió allí tiene pleno vigor hoy en día o no. Si se puede transportar el mensaje, la conclusión de lo que se dijo allí a hoy en día. No podemos sacar las cosas de su contexto. Por ejemplo, el otro día cuando yo hablé en la iglesia de que Abraham le dijo a Eliezer que fuera a buscar una novia para su hijo, pues hicieron un juramento, hicieron algo que hoy en día no tiene ningún sentido hacerlo, pero que en aquellos tiempos sí tenía. Entonces hay cosas que hoy en día tienen otra connotación completamente diferente. Pero tú no tienes que interpretar la Biblia con la mentalidad del siglo XXI, ni como un europeo, sino tú tienes que meterte en el contexto y en el tiempo histórico de la Biblia, porque lo que significa hoy una cosa, en aquel tiempo significaba otra. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hoy en día, no sé, que una mujer le diga, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso no pasa nada. Pero en aquellos tiempos, el que una mujer, incluso estando inmunda, tocara a un hombre en público, pues era ya suficiente como para que te cayeran a pedradas encima.
Entonces, no puedes interpretar la Biblia según tu concepto occidental del siglo XXI, sino respetando el contexto del tiempo. Después dice aquí, buscar las enseñanzas y los textos paralelos. ¿Se acuerdan lo que dijimos con eso, no? Si esto que estoy leyendo también lo cuenta otro libro, pues léelo en otro libro, porque vas a tener información más para entender. Aquí en el punto número 8 están lo que llamamos las dispensaciones, que son inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. No reina, sino reino. Alguien se le ocurrió hace mucho tiempo dividir la historia de la humanidad en periodos, que se llaman dispensaciones. Entonces, ¿cómo trató Dios con Abraham? Completamente diferente a cómo Dios trató con Adán y Eva. ¿Cómo trató con Moisés? Completamente diferente a cómo trata con nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque Dios es el mismo, los tiempos han cambiado. La información que tiene hoy en día el creyente no es la información que tenían los creyentes hace 1000 años. Por lo tanto, la forma como Dios trata hoy en día contigo y conmigo probablemente es muy distinta a la forma como Dios trataba con Adán y Eva, que no tenían Biblia, ni pastor, ni iglesia, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? El trasfondo histórico. Es muy importante a veces cuando lees un pasaje de la Biblia situarte en las costumbres, en la historia, en la geografía del lugar. Por eso yo creo que una de las grandes ventajas de poder viajar a Israel es ver sobre el terreno la geografía bíblica. Porque aprender geografía de un país con un libro, hombre, no digo que esté mal, pero si yo te digo, oye, ¿Tacoronte dónde está? ¿Para allá o para acá? ¿El Teide dónde está? ¿En esta punta o en la punta de Arlo, en la punta de Teno? ¿Verdad? Que al vivir aquí ya te sitúas, aunque no hayas estudiado geografía de Canarias, pero ya por vivir aquí ya te sitúas. Bueno, pues es muy importante conocer la geografía bíblica, los viajes de Pablo, los viajes de Abraham, cuando las 12 tribus fueron a Egipto, situarte en el contexto histórico. Género literario, hoy vamos a ver algunas cositas interesantes. ¿Qué es esto que estoy leyendo? Una poesía, una parábola, una promesa. Intención del autor, muy importante. El punto número 12, ¿está hablando en singular o en plural? ¿Esto es para todo o era para esa persona en particular? Por eso lo dice el 13. Y finalmente, pregúntale cosas al texto cuando lo estés estudiando, pregúntale. Si es un pecado, si es un ejemplo a seguir o no seguir, es una orden, una oración, una verdad a creer, es un consejo. Esta lista te va a ayudar muchísimo. Es una lista base para poder interpretar los textos bíblicos. Quiero que apunten esta tarde lo siguiente. Cuando ustedes estudian hermenéutica, hay varias formas de estudiar esta asignatura. Apunta, por el sistema racionalista, yo voy a explicar ahora qué es todo eso, pero tú apunta, el método o el sistema racionalista, el método o sistema alegórico, el método dogmático, racionalista, alegórico, dogmático, o el cuarto, gramático histórico. Racionalista es el primero. Significa que cuando leo algo, lo voy a someter todo a mi propio juicio particular. Hay gente que lee las 10 plagas de Egipto y dice, no, vamos a ver, eso no fueron milagros. Lo que pasa es que río arriba hubo un desprendimiento de tierra y entonces ellos creyeron que el mar se partió o que el río Jordán se secó, pero no, es que hubo un desprendimiento de tierra y entonces, bueno, se quedó un charquito de agua y ellos pasaron y tal y cual, ¿sí? Y se van a ahogar miles y miles de soldados y caballos en un charquito de agua, ¿no? Sí, es tratar siempre de darle una aplicación racional. Si no me entra en la cabeza, no lo acepto. Nosotros, lógicamente, no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios rompe la norma, ¿vale? Dios va en contra de la corriente, luego el sistema racionalista para interpretar la Biblia no es el correcto. No quiero decir con esto que Dios prohíbe pensar, al contrario, ojalá pensáramos más, ojalá racionáramos más, pero no filtres únicamente por la mente la Biblia, porque la Biblia hay muchas cosas que van en contra de la lógica, entre comillas, ¿no? El método alegórico es el que dice, la Biblia simplemente describe una lucha entre el bien y el mal, utilizando personajes como Abraham, Moisés, la luz, las tinieblas, soldados, etc.
pero no es real, es una alegoría, es una historia que se cuenta para conocer el mundo espiritual, lo que pasa con los seres humanos, con los demonios, con los ángeles, pero es simplemente una alegoría, totalmente falso. Es verdad que en la Biblia hay alegorías, incluso fábulas, como dije la semana pasada. En la Biblia hay una fábula donde árboles se ponen a hablar unos con otros, ¿verdad? Pero la Biblia es mucho más que simplemente algo que lo cuenta en plan alegórico. Luego el sistema dogmático es aquel que tú lo quieres adaptar a tu doctrina. ¿Me explico? Yo tengo una lista de creencias y entonces cojo esta parte de la Biblia y digo, esto me viene bien, esto no me interesa. Esto lo aplico a mi iglesia, esto no me conviene. Esto sí, esto no. No, esto no es como ir al McDonald's, ¿no? Deme esto, no, con papá, no. La Biblia la tienes que tomar desde el principio hasta el final. Entonces, ¿cuál es el sistema correcto? El último que te digo, el gramático histórico. La Biblia, evidentemente, te cuenta una historia, no te cuenta todo. El mismo Juan dice que él no escribió todo lo que le oyó decir y hacer al Señor Jesucristo, y ahí emplea un estilo literario que es la hipérbole, que es la exageración, diciendo, creo que no cabrían los libros en el mundo si se hubieran escrito una detrás de otra las cosas pero estas cosas se han escrito. Es decir, la Biblia es un pequeño resumen, ¿vale? La Biblia no contradice a la ciencia, la verdadera ciencia no contradice a la Biblia. Pero la Biblia te cuenta simplemente 6.000 años de historia, ¿vale? Cuando comenzamos a leer la Biblia te dice en el principio, pero otra forma de interpretar Bereshit, que es la primera palabra de la Biblia, es en un principio. Es decir, la Biblia te va a contar un principio, pero no todos los principios de todo lo que Dios hizo. En ningún momento tú te encuentras a Dios creando a los ángeles, pero ahí están. Ves en el jardín del Edén a Adán, a Eva y a Satanás, pero que ya no es un querubín maravilloso y precioso como lo describe Isaías y Ezequiel, sino que ahora es Satanás. ¿Y este de dónde salió? Luego Génesis 1, ¿verdad?, no te está relatando su creación, pero en otro libro. ¿Por qué? Porque la Biblia no está en orden cronológico. Y eso es algo que tú tienes que entender. Generalmente cuando tú compras un libro, tú empiezas a leerlo desde el principio, y está bien. Pero la Biblia, repito, no está en orden cronológico. Hay cosas que ocurrieron después de Génesis, pero como se puso al principio el libro del Génesis, por ejemplo, el libro de Job, la historia de Job es mucho más antigua que la historia de Abraham o que la historia de Moisés. Pero entonces, ¿por qué no ponen a Job al principio si lo ponen casi por la mitad? Bueno, pues porque eso no tiene nada que ver con... Eso es la distribución que se le dio a los libros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que en el idioma original se llama Tanaj, nunca se habla de Antiguo Testamento. Tanaj es la combinación de lo que se llama en hebreo la Torá, que son los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia, los Nevi'im, que son todos los profetas, que hay un montón de profetas en el Antiguo Testamento, y los Ketubim, y con esas 3 palabras se coge la primera letra y se forma la palabra Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Pues todo el Antiguo Testamento, que es el mismo que tenemos nosotros, exactamente igual. El Nuevo Testamento, en el texto original de hebreo, no aparece. El Nuevo Testamento es posterior a Cristo. El Antiguo Testamento es anterior al Señor Jesucristo. Entonces, no es lo mismo interpretar lo que dice la Biblia antes de Cristo que lo que dice la Biblia después de Cristo, ¿vale? Pero tienes que saber situarte. Ahora, una de las cosas que ustedes tienen que reconocer es que la Biblia no está escrita en un solo estilo literario. No está escrita en un solo estilo, sino que hay montones. Y yo les voy a dar algunos para que ustedes, cuando los encuentren, de hecho vamos a buscar ahora algunos, sepan reconocerlos. Por ejemplo, apunten, símil. El símil, con ese. Símil, así como suena, símil. Apunten, en esta figura literaria, suelen aparecer 3 adverbios, que son como, así y semejante. Repito, en esta figura literaria que se llama el símil,
suelen aparecer tres adverbios, que son como, así y semejante. Y ahora vamos a ver algunos versículos. Vamos a Priscila, búscame Génesis, estos versículos apúntenlos. Génesis 13, 16, Matías, sí. Isaías 1, 8. Yo los repito, no se preocupen. Mateo 13, 31 y Mateo 23, 37. Repito. Génesis 13, 16. Isaías 1, 8. Mateo 13, 31 y Mateo 23, 37. En esos versículos, hay cientos, tienes que descubrir el símil. Vamos a leerlo, el primer versículo, Génesis 13, 16. Escuchen. Priscila. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contar. Haré tu descendencia como el polvo. ¿Cómo? Eso es un símil. Quiere decir, si interpretamos literalmente el versículo, que los hijos de Abraham serían polvo. No. ¿Por qué dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra? ¿A qué se refiere? En cantidad. Claro, el polvo, la arena del desierto, coges un puñado y no eres capaz ni de contar un pequeño puñado. Es decir, que recurre al símil del polvo del desierto o la arena del desierto para que Abraham se haga una idea que va a ser una descendencia incontable, tremendamente numerosa. Eso es un símil, ¿de acuerdo? Si lo interpretas de otra manera, estás diciendo una auténtica barbaridad. Entonces te das cuenta cómo aparece el adverbio, haré tu descendencia como. Bien. Isaías 1:8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Ves? Otra vez, léelo fuerte. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Isaías 1:8. Está hablando de la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Y Jerusalén. Entonces, Jerusalén va a quedar como y compara una serie de cosas con Jerusalén en ese momento de la historia. Eso es un símil. Cuando se compara algo conocido para que el autor sepa lo que le va a pasar a esa persona, a ese lugar, a esa familia o a ese pueblo. ¿De acuerdo? Es como, así, semejante, etc. Mateo 13:31. ¿Quién lo tiene? Venga, Margarita. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en un campo. Es semejante. Sí, eso es muy típico de las parábolas. Es decir, es poner un ejemplo, ¿vale? Es como un grano de mostaza. Pero, hombre, no puedes interpretar literalmente, sino simplemente es un ejemplo para que te des cuenta a qué se parece el reino de los cielos. Y tenemos finalmente Mateo 23:37. ¿Quién lo tiene? Venga. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿A qué compara Jesús el deseo de unir a los hijos de Dios a Jerusalén? ¿A qué los compara? A la gallina cuando junta los polluelos. Entonces, hombre, queda bien claro que lo que pretende el Señor es apuntar a la unidad. Yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero ustedes no quisieron. ¿De acuerdo? Eso es un símil. Esa figura literaria aparece muchísimo en la Biblia, muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente que está oyendo el mensaje, o los futuros oyentes que van a oír el mensaje, tienen que saber por dónde van los tiros. Y cuando se emplea esta figura literaria, que es el símil, pues más o menos te haces una idea de lo que quiso decir el autor, el profeta, el rey, o el señor, o quien fuera. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otra figura literaria que es la metáfora. Apunte, la metáfora. Es diferente al símil porque no emplea un adverbio de comparación. Repito, es diferente al símil porque no se emplea el adverbio de comparación.
un versículo que lo vais a entender perfectamente. Os vais a dar cuenta que no aparecen los tres adverbios anteriores, que era semejante, como y así. Miren esta palabra: vosotros sois la luz del mundo. ¿Lo interpretamos literalmente? Quiere decir que cuando se va la luz, tú llegas, y en cuanto tú llegas, ¿qué quiso decir el Señor cuando nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo? ¿Qué quiso decir el Señor? Sí, que íbamos de alguna manera a ayudar, ¿no? A iluminar, a aclarar las ideas. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiso decir el Señor? Porque si dice que yo soy la sal de la tierra, pues tengo que saber lo que hace la sal. ¿Qué hace la sal mismo? Darle sabor a las cosas. Tú le quitas la sal a una comida y está sosa, pero tú le echas sal y ya tiene gustito. La sal no produce sed. Cuando comes algo muy salado, no dices, uff, muchacho, dame agua porque tengo mucha sed. Pues eso es lo que tú tienes, ¿verdad? Pero no es que literalmente yo sea un tarrito de sal, ni que sea una linterna ambulante, ¿vale? Entonces se parece al símil, pero no emplea adverbio, sino que directamente dice, eres la sal de la tierra, soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Esa es otra figura. Apuntar los versículos que os voy a dar, después lo hice en casa. Santiago 4:14. No lo vamos a leer ahora, pero en casa leer Santiago 4:14. Cantares 2:14. Y Proverbios 18:4. Repito, Santiago 4:14, Cantares 2:14 y Proverbios 18:4. Son tres versículos donde veis la metáfora. ¿Bien? ¿Proverbios? Sí, Proverbios 18:4. ¿Ok? Hay una figura literaria que es muy, muy, muy importante, se llama el tipo. Apunten, el tipo. Y apunten un poquito lo que les voy a decir. El tipo es algo divinamente preparado de antemano. El tipo es algo divinamente preparado de antemano para representar una realidad espiritual futura. El tipo es algo divinamente preparado de antemano para representar una realidad espiritual futura. Sigan. Puede ser una persona, un lugar, un objeto, un oficio, una institución o un suceso. Repito, el tipo puede ser una persona, un lugar, un objeto, un oficio, una institución o un suceso. Por ejemplo, el sumo sacerdote, que ahí tenemos las vestiduras, el sumo sacerdote es un tipo ¿de quién? De Cristo. Y yo pregunto ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo ver en la figura del sumo sacerdote un tipo de lo que Cristo sería cuando Él viniera? ¿Por qué? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿A quién representaba el sumo sacerdote? Representaba al Señor en la tierra. Bien, Cristo representó a Dios perfectamente. Era el que intercedía entre el pueblo y Dios. Cristo dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué más? Tenía que mantenerse santo. La santidad, la pureza del sumo sacerdote tenía que ser a prueba de bombas. Cristo fue el varón perfecto, nunca pecó de ninguna manera, ni con el pensamiento, ni con las acciones, ni con las palabras, ¿vale? Entonces, el tipo es algo que a ti te enseña a ver, a ti te enseña mentalmente
a reconocer de antemano la realidad futura. Entonces, en cierto sentido, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era una forma de preparar mentalmente al pueblo de Israel para que cuando apareciera el verdadero, dijeran, este es. Los corderos, los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, ¿quitaban los pecados? No. La Biblia dice categóricamente que la sangre de los animales no pueden perdonar pecados. Entonces, ¿para qué los mataban? Porque era una forma de, primero, demostrarle al pueblo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Segundo, que todos somos pecadores y necesitamos que alguien muera por nosotros. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, todo lo que hemos hecho durante siglos y siglos y generaciones nos ha estado preparando y preparando y preparando mentalmente y ha estado apuntando ¿a quién? ¿A Cristo? Entonces, como el tipo es algo repetitivo, va preparando de antemano a la persona para que cuando aparezca el antitipo, digamos que el sumo sacerdote es el tipo de Cristo y Cristo es el antitipo del tipo. ¿Me explico? Entonces, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, mira que se dice eso en el Antiguo Testamento, y cuando sacó con mano poderosa y humilló al faraón, ¿eso qué representa? ¿Qué tipifica? Nuestra liberación del pecado. Así como el Señor sacó de la esclavitud a un pueblo y lo llevó a la tierra prometida, Cristo a nosotros nos ha sacado del pecado y nos lleva a la presencia del Padre, ni más ni menos. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los tipos en el Antiguo Testamento, claro, los tipos lógicamente están en el Antiguo Testamento, no tiene ningún sentido que estuvieran en el Nuevo. Si estuvieran en el Nuevo todavía faltaría el cumplimiento. Toda esta figura literaria del Antiguo Testamento, el tipo, apunta siempre a algo en el futuro que se cumplió fundamentalmente en la figura de Cristo. Por ejemplo, el arca de Noé es un tipo de qué. En el arca la gente se salvaba. No es posible, el arca se salvaba, eso tiene que tipificar algo. ¿A qué? ¿A Cristo? El que está en Cristo pasará por luchas, por pruebas y por dificultades, pero no muere. Noé estaba dentro del arca de Noé, dentro del arca, vaya, y no se ahogó, no murió. Luego, el arca es un tipo de la salvación que encontraríamos en Cristo. Tú entrabas al tabernáculo y veías el famoso menorá. Es verdad, era algo literal, pero siempre hay que ver más allá de lo que ves a simple vista. La menorá, el candelabro ese gigante, iluminaba a la gente que entraba allí, pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Luego esto es un botón de muestra de lo que yo sería, o de lo que el Señor sería el día de mañana. Cuando entrabas al tabernáculo, en la mano derecha, te encontrabas una mesa llena de panes, que eran los panes que comían los sacerdotes. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, cuando comían ese pan, pues psicológicamente el Señor lo estaba preparando para todo lo que vendría en la figura de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante reconocer esos tipos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando la sangre en el Antiguo Testamento, ¿de qué es tipo? Pues de la sangre de Cristo. Y tantas cosas, ¿no? Entonces voy a darles algunos versículos para que los vean. Por ejemplo, Romanos 5:14. Romanos 5:14. Josué 1:15. Vamos a leer esos dos versículos un momentito, por favor. Romanos 5:14 y Josué 1:15. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. Por eso Pablo, que es un experto en darle aplicación a los tipos del Antiguo Testamento, él dice que así como hubo un primer Adán
que llevó a la raza humana a la ruina, ¿verdad? Y por ese primer Adán vino la muerte, porque entró la desobediencia. Cristo, que sería el segundo Adán, traería la vida, traería la restauración y traería el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces se pueden utilizar personas para ver pinceladas de Cristo. Por ejemplo, ustedes no ven en José. ¿Conocéis la historia de José, no? La del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Ok, decirme cosas de José que podemos ver reflejado a Cristo en su vida. A ver. ¿Era correcto? Era una persona correcta, sí, Cristo lo era. ¿Eh? Los hermanos lo vendieron. Y a Cristo, dice, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron. ¿Qué más? Lo acusaron injustamente. Lo acusaron injustamente. Si a alguien en esta vida han acusado injustamente de algo, ese fue el Señor. ¿Te das cuenta? Tiene un tiempo de humillación, José, pero tiene un tiempo de esplendor. El Señor, cuando lo levanta a José, amigo, vamos, el Señor tuvo un tiempo de humillación, pero cuando el Padre levantó a Cristo, dice que le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, ¿verdad? Entonces, hay personajes del Antiguo Testamento que tipifican a Cristo. Tú no ves, por ejemplo, a Isaac encima de un altar a punto de ser sacrificado. ¿Tú no ves, en cierto sentido, a Cristo? Pero después, sin embargo, como ningún ser humano podía morir por otro ser humano, Abraham tuvo que coger un carnero, quitar al hijo del altar y ponerle el carnero encima y sacrificarlo en su lugar. Entonces hay muchísimas cosas del Antiguo Testamento que todas apuntan hacia el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces digamos que el tipo apunta a una realidad futura y el antitipo es la realidad misma, ¿de acuerdo? Bien, hay otra figura literaria que quiero que la apunten, y es la siguiente. Se llama apóstrofe. Apóstrofe, todo junto, así como suena, apóstrofe. Apunten. Cuando las palabras van dirigidas a una persona ausente o muerta, el apóstrofe es cuando hay palabras que van dirigidas a una persona ausente, si no está, o muerta, o alguna cosa inanimada o abstracta, como si pudiera oír. Repito, cuando las palabras van dirigidas a una persona ausente o muerta, alguna cosa inanimada o abstracta, eso es un apóstrofe. Cuando le dicen al rey David que su hijo Absalón ha muerto, dice la Biblia que él comenzó a gritos en el palacio a gritar: ¡Absalón! ¡Absalón! ¿Le oía Absalón? Estaba muerto. Pero era un grito de dolor donde el padre pronuncia el nombre de su hijo. Cuando alguien en la Biblia pronuncia una palabra y hace referencia a una persona que no está presente, a algo que es inanimado, o a una persona que está muerta, esa figura literaria se llama el apóstrofe. Vamos a apuntar varios versículos. Isaías 1:2, Isaías 1:2, Primera de Corintios 15:55. Vamos a leerlos. Isaías 1:2 y también Isaías 1:2, Primera de Corintios 15:55. Vamos a leerlos. ¿Quién los tiene? Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahí tenéis un ejemplo. Oíd cielos, oíd tierra. Es una expresión esto que se llama apóstrofe. Es cuando tú te estás dirigiendo a algo inanimado, como si te pudiera oír, ¿vale? Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le está hablando a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? El sepulcro no oye. La muerte es algo abstracto, aunque real, ¿verdad? Pero el autor se dirige a esa persona ausente, muerta o algo inanimado o abstracto. Ese estilo literario, esa figura literaria, se llama el apóstrofe. ¿De acuerdo?
Muy bien, una última más. Una más que quiero que la apunten. La parábola, que es algo muy conocido por todos nosotros. Parábola. Algo que tienen que tener muy en cuenta. En las parábolas nunca se usan nombres propios. Nunca. Es semejante al símil, pero más extenso. Es semejante al símil, porque también aparece el adjetivo semejante, pero es más extenso, ya que compone una narración. Digamos que es tomar algo conocido para explicar extensamente algo que se desconoce. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? ¿Y el padre cómo se llamaba? ¿Y el hermano? Es una parábola, es simplemente un cuento que pudo ser real o no, pero las parábolas nunca te dan los nombres propios. Luego, cuando Jesús explica la historia del rico y Lázaro, no es una parábola, porque dice que el rico, no dice el nombre del rico, pero sí dice el nombre del pobre, que se llamaba Lázaro, que no tiene nada que ver con el otro Lázaro, hermano de María y de Marta. Luego, esa no es una parábola, es una historia real, porque ¿cómo se diferencia una parábola, que es una historia irreal, con una aplicación, de una historia real? Porque en una aparecen nombres propios y en otra no. Entonces Jesús dijo montones de parábolas para que la gente se hiciera una idea de qué es el reino de los cielos y qué no es el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta sobre las figuras literarias que estamos viendo en esta noche? Hay un montón, hay montones. La semana que viene vamos a ver las alegorías, las fábulas, adivinanzas, enigmas, porque en la Biblia también hay adivinanzas. ¿Alguien recuerda alguna? ¿Alguien que propuso una adivinanza? ¿Eh? Sí, tú cuando hablas fuerte, que yo tengo el oído un poco... Sansón dio una adivinanza y saber quién sabe esta adivinanza. Y se la respondieron, pero después te acuerdas lo que dijo, ¿no? Ay, si no hubieran arado con mi novilla no hubieran aprendido esto. ¿Por qué? Porque ella se chivó y le dijo lo que significaba, ¿no? Ok, entonces hay montones de figuras literarias en la Biblia, pero ahora vamos al pasaje que la semana pasada les pedí que ustedes leyeran, que era Hechos, capítulo 15. La mía la tenía por ahí. Aquí está. Solamente, bueno, ustedes vayan ¿cómo es? A Hechos capítulo 15. Solamente les voy a demostrar cómo se puede hacer una doctrina si pellizcamos. Busquen Hechos 15. Pero quiero que también, un momentito, nada más un segundo, para que veáis cuando no se respeta el contexto, la barbaridad que se puede decir. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Todo el capítulo 14 de Primera de Corintios es un capítulo que habla acerca de cómo se debe de utilizar dos dones. Bueno, realmente menciona tres, ¿no? El don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas y las palabras de profecía. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto había un desorden. Y Pablo llegó a un punto en el que dijo, mira, si alguna persona entra de la calle y les ve a todos ustedes en alta voz hablando en otras lenguas, no pensará que ustedes están locos. Y el que está sentado, ¿cómo puede decir amén si no se entera lo que estáis diciendo? Entonces Pablo establece un orden, dice, un momentito, cuando alguien hable en lenguas, cuando termine, que alguien interprete lo que ha dicho. Y dice, y si no hay intérprete en la iglesia, pues que se calle y que hable solo, ¿verdad? Entonces está estableciendo un orden, pero fijaros, si no respetamos todo el contexto del capítulo 14, leemos el 39, que dice, aquí en esta versión dice, así que hermanos míos, anhelen vehementemente profetizar y no impidáis hablar en lenguas. ¿Qué dice ahí en vuestras Biblias? Procurar y no impidáis, ¿sí o no? No impidáis. Luego si dice no impedir hablar en lengua, pues entonces se pueden poner 40 personas al mismo tiempo a hablar en lengua, porque la Biblia dice, no impidáis hablar en lengua, pero lee el siguiente, lee 40.
Hagan todo decentemente. Pero, si ustedes no impidan, ¿me explico? Si yo quito el 40, esto es un desmadre. ¿Qué es decentemente y con orden? Pues todo el capítulo 14. Entonces, muchas veces la gente te saca un versículo y te dice, oye, que la Biblia dice esto. Por ejemplo, cuando el marido se enfada con la mujer, ¿no? El típico versículo del marido es, oye, la Biblia dice que las mujeres están sujetas a los maridos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero ¿por qué no te lees el tuyo? Porque es más fácil someterse que amar. ¿No crees? Es mucho más difícil amar que someterse. Y la Biblia dice que el marido a la mujer tiene que amarla. Entonces, cuando tú cumplas el tuyo, tú tienes toda la autoridad del mundo sin decirle nada, ya verás cómo todo fluye. Pero cuando tú no haces lo tuyo, tienes que estar todo el día con el puñetazo en la mesa porque no fluye la bendición. Y cuando no fluye la bendición será por algo. Y como yo dije hace poco en ese famoso libro que traje de por ahí, cuando tú estás en orden, la bendición fluye. Cuando tú no estás en orden, pues tienes que recurrir a tus derechos. Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 15, que es el capítulo que ustedes tenían que leer. Y con esta lista que todos tienen, este papelito que ustedes tienen, vamos a ver qué podemos sacar de este pasaje. Voy a coger la Biblia con la versión que ustedes tienen, si no, después va a ser un libro. Dice, entonces algunos, ¿estáis? Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? No podéis ser salvos. Es decir, que el follón empezó por esta enseñanza que algunos traían de Judea. Bien, ¿estáis de acuerdo vosotros con esto que decían esta gente? Si estáis de acuerdo con esta declaración de esta gente que enseñaba a la iglesia que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Después de Cristo van a salvo por gracia. Después de Cristo van a salvo por gracia. Que no estamos de acuerdo. ¿No estáis de acuerdo? Porque si Dios nos salvó gratis, como con él. Bueno, vamos a seguir leyendo entonces. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, hay algunas personas con una falta de madurez alucinante, que es uno de los grandes problemas y plagas de la iglesia del siglo XXI, que cuando ven que hay discusión, se asustan, se ponen nerviosos. Y sin embargo en la Biblia, el discutir, incluso hasta acaloradamente, pero por supuesto sin llegar a las manos ni nada de eso, era un sistema y es un sistema tremendamente utilizado hasta el día de hoy. El discutir, el decir, no, pues yo creo esto, yo creo lo otro, no sé qué, no sé cuánto, pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿vale? Y dice aquí que Pablo tuvieron una discusión y una contienda no pequeña, así que aquello estaba acalorando. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué cuestión? La que hemos visto en el versículo 1. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. ¿Qué significa ser encaminados por la iglesia? No, vamos a ver. Orado, aquí la palabra orar no aparece. Encaminados por la iglesia. Enviados por la iglesia. Es decir, que para ir a esta reunión que se iba a celebrar en Jerusalén, Pablo y Bernabé no podían decir, pues vamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No podían decir, yo me voy a Jerusalén. Y un momentito, ¿a ti quién te manda? Entonces, si Pablo y Bernabé, que eran dos pedazos de hombres de Dios, tienen que ser enviados por la iglesia, porque aquí nadie va por libre. Si Pablo y Bernabé, que ya son apóstoles y ya son mi madre dentro de algo tremendo, si esta gente tiene que ser encaminados por la iglesia, pues aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros hoy en día, ¿no les parece?
Porque no es lo mismo ir por libre que me mande a la iglesia. ¿No les parece? Bien. Van encaminados por la iglesia. Pasan por Fenicia, pasan por Samaria y van contando la conversión de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Luego, los judíos no son gentiles. Y los gentiles no son judíos. Sí, gentil es una cosa y judío es otra. ¿Y cristiano? Los que ya creyeron. ¿Pero los gentiles creen o no creen? Bueno, estaban a punto ya de recibir la palabra y creer. Ok, aquí tenemos tres grupos, judíos, gentiles y cristianos. ¿Los judíos creen o no creen? Creen en Dios, pero no en Jesús. ¿Los gentiles en quiénes creen? ¿Y los creyentes? Ya creyeron. Entonces, para ser cristiano, ¿tengo que dejar de ser gentil y judío? A ver, ¿cuál es tu postura? A ver, judíos, cristianos y gentiles. ¿Tú qué eres? De los tres, ¿qué eres tú? Cristiano y gentil. Cristiano y gentil. A ver, explícalo. Porque me parece que, o sea, un judío puede llegar a ser cristiano, porque puede creer en Jesús ya después por la gracia, con todo lo que pasó, no tanto por la ley. Y un gentil, que somos los que no son judíos, pues son cristianos ya que creyeron en Jesús después que vino por la gracia. Oye, coge la Biblia del suelo si no te importa. Mira, pero un judío que se convierte, ¿deja de ser judío? No, sí, los judíos son todos los que hacen judíos. Sí, si yo soy judío, yo me convierto, yo sigo siendo judío, sí. Es como decir canario, ¿no? Por decir español, ¿no? Yo me convierto. Ah, no, tienes que dejar de ser español. Pero esto que es cuestión de nacionalidad. Es cuestión de creencia. ¿Jesucristo qué era? ¿Judío, gentil o cristiano? Judío. Era judío. Y era creyente. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Y gentiles? ¿Y judíos? ¿Ok? Entonces, para ser cristiano no hace falta cambiar de nacionalidad. Ni un judío tiene que dejar de ser judío para ser... Lo que pasa es que gentil, judío es, por así decirlo, una etnia, una raza, una nacionalidad. Pero gentil no es de un país, gentil es que no eres. Para diferenciar al judío del no judío se le llama gentil. Pero no dice, no, ¿tú dónde eres? Yo soy gentil. No, tú serás canario, colombiano, cubano, argentino, chileno, lo que sea. ¿Me explico? Entonces ellos van contando por el camino la conversión de los gentiles. Vale, perfecto. Llegan a Jerusalén. Porque después ponen el versículo 3 al final que causan gozo a todos los hermanos. Llegan a Jerusalén, son recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Aquí hay varios grupos. La iglesia, los apóstoles, los ancianos. Ok, vamos a ¿quiénes son los ancianos? Ancianos de la iglesia, ¿no? Los que más tiempo llevaban en la iglesia. ¿Cuántos años tiene que tener una persona para ser considerada anciana? ¿Puede ser un anciano, puede tener, digamos, entre comillas, el cargo de anciano con 35 años? Es que eran los entendidos de la Torá, entonces... Pero ¿hay una edad establecida? ¿Puede ser un anciano con 50 años? No, pero se le decía anciano más que nada por el conocimiento que tenía, no por la edad. Por la madurez espiritual. Sí, pero responder a mi pregunta. ¿Una persona puede tener el cargo de anciano con 50 años o tiene que tener 95? A punto ya de morir, ya que se le cae la baba y con el bastón pase anciano. ¿Bueno? Puede ser pobre. ¿Y qué diferencia hay entre los apóstoles y los ancianos? Porque aquí menciona a los apóstoles y los ancianos. ¿Cuál es la diferencia? Eran como los sabios a los que había que consultar y pedir permiso para... ¿Qué es más, un apóstol o un anciano? Son distintos. El apóstol iba evangelizando y generalmente como Pablo, por ejemplo, escribía a todas las iglesias donde él había ido, donde él había evangelizado y como que ¿cómo se dice? Los resultados. No, les escribía alentándoles, o sea, como que tenía un cierto control o como los que lo supervisaba, por decirlo de alguna manera, a varias iglesias. Pero entonces por esa regla de 3, un anciano entonces no puede evangelizar ni tener contacto con las iglesias. El apóstol es el que tenía los 5 ministerios. Yo creo que sí. El apóstol es uno de los
Hoy en día existen apóstoles y existen ancianos. Ancianos sí, apóstoles no. Apóstoles también va a ser lo que dicen apóstoles a los que enseñan. Es que hoy por hoy todos aparecen todos los pastores y todos los pastores dicen que son Sí, pero olvídense de hoy por hoy. Yo pregunto, si Pablo iba por el camino y va contando lo que él va haciendo hasta que llega a Jerusalén y dice que cuando llega a Jerusalén lo recibe, número 1, la iglesia, número 2, los apóstoles y número 3, los ancianos. Pues aquí me menciona a tres grupos diferentes de personas. Sí, la iglesia, empecemos por el principio. Llegan a Jerusalén y lo recibe la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Todos los hermanos, todos los creyentes. Vale, perfecto. Los reciben en la congregación, vaya. Muy bien. Ahora hay que definir el papel de los apóstoles y el papel de los ancianos. Por ejemplo, un apóstol puedo ser yo. Anciano quiere decir usted que me está enseñando a mí. Pero un apóstol no es el que ha visto a Jesús, el que vio a Jesús. ¿Cómo dices? Un apóstol no es el que vio a Jesús. Vamos a ver. Por ejemplo, no cierta vez anciano es más que apóstol. Vamos a ver. Sí, perdón. Espera. Dime. Un momentito. El apóstol es aquella persona que está autorizada por Cristo para predicar su palabra en la asamblea como ellos se reunían antes, ¿no? ¿Y los ancianos también? Los ancianos son los responsables en ese momento de... No sé. ¿Saben lo que pasa? Hay una otra asignatura que se estudia en la escuela bíblica que se llama sistemas de gobierno. Distintos tipos o distintos sistemas de gobierno. Voy a definir a grandes rasgos distintos tipos de gobierno que se estudian. Y hay todo tipo de congregaciones. Por ejemplo, la iglesia de Galicia de la abuela y de la bisabuela y de la tatarabuela, de toda la vida, nunca tuvieron pastor, nunca. Sino eran 7 u 8 hermanos de peso, con conocimiento, con madurez, con experiencia, que llevaban ahí 1000 años cada uno, ¿vale? Y los llamaban ancianos. No había un pastor, sino era un grupo un consejo de ancianos, donde uno predicaba el domingo, otro predicaba el jueves, uno se encargaba de visitar a los enfermos, otro cuando se morían los enterraba. Era como un grupo de 5 o 6 hermanos ya con cierta edad, vamos, que eran de peso, no eran estos que entraban y a los 2 días, sino eran personas que predicaban, que atendían la iglesia, y nunca, por ejemplo, Elena, mi mujer, nunca tuvo un pastor, nunca, porque creo que eran en aquel momento 5 o 6 ancianos que eran los que llevaban la iglesia. Ese es un sistema tan bíblico como el que os voy a comentar ahora, es un sistema. Luego está el sistema de un pastor. Sí, hay un pastor, que es, por ejemplo, el sistema que más se conoce, y ese pastor se rodea pues, de colaboradores, de diáconos. Por ejemplo, en la iglesia esta, yo considero, y todos consideramos, que por la madurez, por el tiempo que llevan en el Señor, por la experiencia que tienen, a Armando y a Marcos son ancianos de la iglesia, son mis manos derechas, son personas que en un momento determinado digo, oye, mira que pasa esto, o está pasando esto, o no sé qué, no sé cuánto, que pueden compartir, o no, pero generalmente suelen compartir, ¿no? Aunque a Armando no le gusta mucho eso de compartir, pero comparten. Bien, los apóstoles, la función de apóstol entra dentro de lo que se llaman los 5 ministerios, que si ustedes quieren leer más sobre esto, tienen que leer esta noche, o estos días, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 habla de 5 ministerios. Fíjate, es muy fácil de aprender porque tenemos todos, creo, ¿no? Todos tenemos 5 dedos en la mano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso está en Efesios 4, yo no me estoy inventando nada. 5 ministerios. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No lo estoy diciendo primero, no, sino estoy diciendo los 5. Todos son importantes. Esto es como cuando vas al médico. ¿Te quieres sacar una muela? ¿A dónde vas? Pero si tienes problemas de corazón, al cardiólogo. Y eres mujer y te quieres revisar, al ginecólogo. Y no sé qué de estómago, pues al estomatólogo, como se llame, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, son especialistas. Ahora, el evangelista se sabe. Dice que es como el dedo este, ¿no? ¿Cómo se llama el dedo este, el más largo? El evangelista es el que se proyecta afuera, el que fundamentalmente gana a la gente nueva, ¿vale?
La diferencia es que el apóstol hace de todo un poco. Porque es como el dedo gordo, que es el único dedo que puede tocar los demás fácilmente. ¿Ves? El dedo pulgar toca a todos fácilmente. Entonces el apóstol es el que estableció la iglesia. No había, él la fundó, él la pastoreó, él la enseñó, él la no sé qué. El apóstol hace de todo un poco. Es una especie de, entre comillas, de hombre orquesta, hace de todo, pero no es específicamente una sola cosa, sino que es un poco pastor, pero también es un poco maestro, y es un poco evangelista, y es un poco no sé qué, es un poco de todo un poco. Sin embargo, tú puedes, por ejemplo, hay gente que son maestros de la palabra, pero nada más que maestros, si no lo puedes poner en la calle a evangelizar, porque dice, mira, es que yo no sé cómo va esto. Y coges a un evangelista que solamente predica el evangelio a gente nueva de la calle y lo pones a dar un estudio bíblico y no sabe porque no tiene las herramientas. Entonces los apóstoles son los que el Señor llamó, los capacitó y eran los que hacían de todo un poco. Los ancianos, en aquellos tiempos y hoy en día, son personas que pueden llegar a atender 100% una iglesia sin ningún problema. De hecho, hay montones de iglesias que no tienen pastores, que tienen ancianos, pero el anciano está para ayudar y para colaborar con el pastor. ¿Vale? Ese es otro sistema de gobierno. Hay un sistema de gobierno que se llama congregacional, donde el pastor es una persona que contrata un grupo, un colectivo llamado iglesia. Este es el típico sistema de gobierno de las iglesias bautistas. ¿Sí? El pastor no pinta absolutamente nada. Es un señor que ha contratado, que ha llamado la iglesia y le dice, mire, nosotros queremos que usted se encargue de los cultos, de predicar, no sé qué, pero mire, nosotros si queremos pintar la iglesia tenemos que hacer una reunión, si queremos comprar no sé qué, usted es como un empleado. Luego hay otro sistema, que es el sistema piramidal, que es, la misma palabra lo dice, una persona que es una especie de papa, donde aquí nadie tiene derecho ni a decir ni mu, porque hay un sistema piramidal que generalmente es el sistema que funciona fundamentalmente dentro del ámbito católico, donde hay una jerarquía muy bien establecida, papas, cardenales, obispos, etcétera, y donde el pueblo pues va y tiene que asumir lo que dicen sus autoridades espirituales, ni más ni menos. No es con cuestión de comparar este es mejor, este es peor, porque depende de donde te hayas criado. Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Pero en este caso vemos que ellos fueron a la iglesia, a los apóstoles y a los ancianos. Luego tenían este sistema en la congregación, estaban todos los apóstoles, aún no había muerto ninguno, ahí estaba Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, Tomás, Bartolomé, estaban todos, no había muerto ninguno, pero aparte de eso, había ancianos, que son personas de peso, con conocimiento. Yo pensaba que los ancianos pues eran los que sabían más de la ley y de... Sí, pero imagínate los apóstoles. Las cosas, sí, pero imagínate los discípulos después de haber estado 3 años con Cristo, si sabían o no sabían. Sí, claro. ¿Me explico? No es que los apóstoles eran pobrecitos, no. Los apóstoles sabían latín, porque habían estado con el maestro de maestros, ¿vale? Y los ancianos siempre los hubo, pero el Señor escogió a discípulos que vienen de la palabra disciplina, los disciplinó, los podó, les enseñó muchas cosas y luego fueron apóstoles. La palabra realmente apóstol significa enviado, uno que es enviado, pero ¿con qué autoridad? Se ha puesto lamentablemente de moda en el mundo entero. Todo el mundo es apóstol hoy en día. Todo el mundo es apóstol. De hecho, hay muchísima gente que dice, no, ya no me llames pastor, ahora soy apóstol. Y sigue siendo lo de toda la vida, pero como si fuera un cargo superior. Y aquí no es como el ejército, que el comandante, el capitán, el sargento, el cabo, ¿verdad? Entonces ellos fueron a estos 3 grupos. Sigo. Estamos en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, la palabra secta en aquellos tiempos no tenía la connotación negativa que tiene hoy en día. La palabra secta era un grupo. Hoy en día secta es una cosa peligrosa, una cosa dañina. La palabra secta en aquellos tiempos era simplemente un grupo. Podía ser una secta deportiva, una secta política, una secta religiosa. Había una secta, un grupo que eran los fariseos, que habían creído, que se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos. Recuerden siempre en la Biblia hay algo muy importante, se me olvidaba: el orden. El orden. Primero menciona apóstoles y luego ancianos.
Es como, por ejemplo, cuando empieza el primer viaje misionero dice que iba Bernabé y Pablo. Ya después dice Pablo y Bernabé. ¿Sí? El que lleva la voz cantante, el que lleva la autoridad, siempre se menciona primero y después a continuación lo segundo, ¿vale? Entonces dice que se reunieron con los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esto fue con Cornelio, ¿se acuerdan? Dios, que conoce los corazones, y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cuántos tienen aquí esta tarde el Espíritu Santo? ¿Eso qué significa? ¿Y cuándo te lo dio? ¿Cuándo les dio a ustedes el Espíritu Santo? Por el bautismo. ¿Cuál? Después del bautismo. Después del bautismo. ¿Y el que no se ha bautizado no lo tiene? Cuando comenzamos a Señor, cuando nosotros lo aceptamos. Hay varias opiniones. Matías dice que con el bautismo, tú dices que cuando creímos, el otro dice que... Cuando confesamos al Señor. Cuando confesamos, ¿qué significa? Cuando creemos con nuestra boca, cuando confesamos con nuestra boca y creemos con nuestra boca. Ahí tienes el Espíritu Santo. No lo aceptamos. Hay una regla. ¿Saben? Nosotros tenemos una jerga, nosotros hemos desarrollado una terminología que no tiene nada que ver con la Biblia. Dicho sea de paso, yo la entiendo y sé lo que están diciendo y lo conocemos. Pero muchas veces nosotros decimos: tú has aceptado al Señor, el que le estás preguntando no tiene ni idea de lo que está diciendo. No, tú tienes que convertirte y te pregunta: ¿y qué me tengo que convertir? ¿En garrapata ahora o qué? Utilizamos confesar, convertirte, y son palabras que no están en la Biblia. ¿Cómo una persona en la Biblia aceptaba a Cristo? Nosotros hoy en día tenemos una cosa que dicen la oración de fe o la oración de no sé qué, que dice: a ver, repite conmigo, cierra los ojos. Señor Jesús, creo en ti, te acepto como mi Señor, tal. Bien, amén. Ya estás convertido. No hay ni un solo caso en toda la Biblia de una persona que se convirtiera así. Ni una sola ocasión. Entonces la pregunta es: ¿cómo se convertía la gente en la Biblia? Porque no era como nosotros lo hacemos hoy en día. No estoy diciendo que lo estemos haciendo mal. No estoy diciendo que lo estemos... Lo que estoy diciendo es que lo estamos haciendo diferente a como se hacía en la Biblia. No estoy diciendo que lo hagamos mal, porque la mayoría de las veces lo hemos hecho así. Pero cuando Pedro predica en el día de Pentecostés y 3.000 personas dicen: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Se bautizaban. Por el oír y el creer. Por el oír y el creer. No, pero yo llevo oyendo 50 años al Evangelio. Y más o menos todo el mundo cree. ¿Cómo se convertía la gente en el Nuevo Testamento? Vale, creyendo, que el diablo también cree y no se ha convertido. Se bautizaban al momento. Se bautizaban al momento. No hay ni un solo caso en la Biblia de decir: bueno, el año que viene, no, ¿te has convertido? Bautízate. ¿Por qué? Porque era una forma pública de decir: es verdad, demuéstralo. ¿Tú sabes lo que era un judío delante de otro judío? Decir: señores, me hago como los mesiánicos, me hago como los cristianos y me bautizo como ellos. Automáticamente te sacaban de la sinagoga, te dejaban de hablar, te quitaban el habla. Por eso, amigo, la gente no se bautizaba si no estaba segura de que realmente Jesús era el Mesías. Porque decir a una persona: di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento, entra en mi corazón, amén, venga, Dios te bendiga, ya eres convertido. No, convertido no, ha repetido una frase, no es convertido. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo que convertido? No es así, tocar un botón ni tan fácil. Hoy en día decimos: no, es que es gratis. ¿Es gratis el qué? La salvación. Eso es mentira. Hermano, me está diciendo que eso es mentira. La salvación es carísima. Lo que pasa es que otro la pagó. Que la pagó Jesucristo. Pero de gratis nada, ¿eh? La salvación no es gratis. Pasa que Cristo pagó el precio que yo nunca podía haber pagado. Y por eso hoy en día para mí es gratis. Pero si Cristo no hubiera muerto, ¿te parece poco el precio que tuvo que pagar el Señor para obtener nuestra salvación, muchachos? Dio la vida, dio la sangre. Entonces decimos que es gratis. No, bueno, mira, alguien pagó la deuda que tú le debías a Dios. ¿Y cómo pago yo esa deuda? No la puedes pagar. Menuda desgracia tienes ahora. Pero no te preocupes, tengo una buena noticia para ti. Alguien pagó tu deuda, se llama Jesucristo. Murió por ti, ocupó tu lugar. ¡Uf! ¡Qué alivio! Si tú crees que Él ocupó tu lugar, si tú crees realmente que la muerte que a Él le dieron era la que tú merecías,
pero que por amor él le dijo al padre, no lo mates a él, mátame a mí. Pero la fe sola no basta. Claro que no. Por eso estoy diciendo, si solamente es decir, yo creo, no. Y ahora tienes que demostrar. Primer paso, bautízate. Bautízate de nuevo. Empieza de cero. Amén. Es un palo al ego. Es un palo al ego. Pero es que el evangelio donde más te golpea es en la línea de flotación. Es en el ego. Es decir, ostras, entonces lo que yo he hecho, pues ¿sabes qué? No es por mis méritos. Esa es la gran tragedia del pueblo de Israel. Todos los libros, digo docenas y docenas de libros, todos los libros que tú lees del pueblo de Israel, escritos por rabinos, todos siempre emplean de una manera u otra la palabra méritos. Yo tengo que hacer méritos, tengo que orar un montón y tengo que no sé qué, y por los méritos entonces el Señor me va a bendecir, y por los méritos mis hijos van a ser sanos, y por los méritos, y el Evangelio es todo lo contrario. El Señor dice, pero ¿qué mérito vas a hacer tú? ¿Qué mérito vas a hacer? Si el mérito que tenías que hacer era morir en una cruz, y si lograras morir, ahora resucita, pero claro, no tiene sentido morir para quedarte sepultado, ¿no? Entonces, esta gente le está diciendo a los fariseos, le están diciendo a los recién convertidos, tienen que volver otra vez a la ley. Vamos a ver, el Señor no anuló la ley. La ley no está anulada. La ley lo que está es ampliada. ¿Está anulada la ley? Los 10 mandamientos los anuló Cristo. Lo que pasa es que nos hemos quedado con los que nos interesan, y con los que no nos interesan, si no será para los judíos. Pero el Señor no tiene a los judíos aquí y a los cristianos allá. El Señor está formando un solo pueblo. Y ese solo pueblo se llama los hijos de Dios. Ni más ni menos. Entonces, el problema surgió porque le estaban obligando a la gente a circuncidarse. Y dice aquí, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe nuestros corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo cómo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo. Hay que decir, hoy lo analizamos en el texto original, que la palabra tabernáculo no es la original, es la palabra sucá. Y la sucá era una tiendita de campaña que se hacía en la fiesta de los tabernáculos, pero se puso tabernáculo de David, que está caído. Repararé su ruina, y ahí menciona una palabra profética del libro de Amós, versículo 19, conclusión, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor, sino, ahora viene la conclusión, tanta discusión para esto, se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta es la conclusión. Que se les escriba a los que se están convirtiendo que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora te viene un testigo de Jehová a tu casa y cuando le preguntas por el tema de la sangre te dice, no, es que la Biblia prohíbe dar sangre. Y tú dices, ¿dónde? Dice, aquí. Un texto fuera del contexto. Fíjate tú lo que hemos leído para llegar aquí. Pero ellos te hacen así y te dicen, mire, aquí está, Señor, léalo. Y te dice, de fornicación, de ahogado y de sangre. Oye, ¿verdad? Lo dice la Biblia. El concepto transfusión en el siglo XXI o XX es lo mismo que el concepto absteneo de sangre 2000 años atrás. ¿Existían las transfusiones hace 2000 años? Luego no puede estar prohibiendo Santiago ni los apóstoles de la iglesia primitiva el dar transfusiones de sangre, puesto que eso no sé exactamente cuándo se inventaron las transfusiones de sangre, pero te puedo asegurar que en el siglo I no existían. Por lo tanto, es algo que estás sacando del contexto para decirte que si tu hijo necesita una transfusión de sangre no puedes dársela. ¿Por qué? Porque la Biblia dice absteneos de sangre. ¿Qué era hace 2000 años abstenerme de sangre? ¿Qué era? No se podía comer carne con sangre. Ni se podía ni se puede hoy en día en Israel. Tienen que ser matados por personas específicas y que hacen un certificado, dicen esto es kosher, es decir, se puede comer. Se escurre, se exprime, ni una sola gota de sangre tiene la carne que se come en Israel hasta el día de hoy.
Porque la sangre es perjudicial. La sangre está la vida, dice el Señor. Que tenga sangre es perjudicial. Ok, entonces, lo que se le está diciendo a los gentiles es lo siguiente. Vamos a ver. En un principio los que se convertían eran judíos, y judíos. Pero claro, ahora resulta que Pablo se ha ido por ahí, por esas naciones de la tierra, y Pedro se fue a la casa de Cornelio, y cada día se están convirtiendo más gentiles. Se están convirtiendo un montón de gente que no tiene nuestras costumbres, que no han practicado la Torá, que no saben nada de nuestra ley. Y claro, ahora nos encontramos en la iglesia 1000 gentiles, y ahora somos nosotros 500. Y aquí hay un follón. Vamos a establecer normas de convivencia. Y entonces, como los judíos se sienten mal cuando ven a estos que comen ahí, la venga y tal, vamos a establecer unas normas para que las respetemos entre todos, y esas normas se van a mandar por carta a todas las iglesias, y tú, Pablo, como viajas tanto, pues te llevas estas normas. Eso es lo que se estableció. La pregunta es, que es a lo que yo quería llevarles, las normas que se establecieron en el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, ¿están en vigor hoy en día? ¿O estas normas fueron únicas y exclusivamente para aquellos creyentes del siglo I? Piensen antes de responder. ¿Por qué digo antes de responder? Por lo siguiente. Porque esto es Nuevo Testamento. Aquí está Pedro, Santiago, Bernabé. Aquí no está Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Cuidado, esto es Nuevo Testamento. Estos son los apóstoles de la iglesia a la cual yo pertenezco, porque todos pertenecemos a la única iglesia que tiene Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿estas normas eran para aquel tiempo? ¿Son también para hoy en día? Si no son para hoy en día, bueno, pues entonces ¿para qué se escribió esto? Si son para hoy en día, la pregunta es, ¿las estamos cumpliendo? ¿No las estamos cumpliendo? A eso es a lo que yo les quería llevar, a que se expriman el coco y se pregunten, bueno, toda esta información que hay aquí, ¿a mí esto para qué me sirve? Entonces, vamos a terminar y ahora con ustedes. Así que enviamos, versículo 27, a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y ahora viene lo fuerte, ahora viene lo tremendo, la bomba. Verso 28, ¿lo leemos juntos? ¿Sí? Venga. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasando bien. Volvamos a repetir lo que se acordó, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, esto sinceramente hoy en día no existe, por una sencilla razón, porque en aquellos tiempos, y esta es la verdad, cuando una persona tenía una carnicería, pues mataba 2 pájaros de un tiro. Yo mato a la vaca, presento el sacrificio a mi ídolo, a Baal, a Astarot, a Moloch o a quien sea, y luego, pues mira, quedo bien con el ídolo y encima le saco un dinerillo a la vaca, la troceo y la vendo al público, y quedo bien con este y con ustedes. Hoy en día eso, que yo sepa, yo no sé si por ahí hay algún carnicero que mata una vaca y luego detrás de la carnicería tiene allí, yo que sé, un altar que la sacrifica, quien sea. Si así fuera, yo no como eso ni loco, a ver si me entienden. Pero hoy en día eso no se ve. Por lo tanto, pero por ejemplo, de sangre, de ahogado y de fornicación, porque escuchen una cosa, si yo cojo un metro de centímetros, esa es otra regla de oro de la hermenéutica, no sé cómo explicarla, pero yo lo voy a contar y después tú la pones con tus palabras. Si yo cojo un metro para medir esa pared hasta esta silla y cojo 1 metro de centímetro, yo no puedo decir, bueno, de aquí a aquí cuento en centímetros, de aquí a aquí en pulgadas, de aquí a aquí en yardas o lo que sea. Es decir, no puedo utilizar 4 varas de medir. Si mides en centímetros, centímetros. Y si mides en pulgadas, pulgadas. ¿Ok? El sistema métrico decimal nuestro es diferente al sistema métrico decimal de los americanos y de los ingleses. Pero si tú coges 1 metro, tienes que decir 80 centímetros. No puedes decir 80 centímetros, 3 pulgadas y 2 no sé qué. Si tú coges una forma de interpretar un capítulo, no puedes decir versículo 1 alegórico, versículo 2 literal, versículo 3, esto es metáfora, versículo 5 parábolas, versículo 6, no, vamos a ver. Coge una vara de medir para interpretar todo. El absteneos del sacrificado a los ídolos
hoy en día no tiene una aplicación porque hoy en día las carnicerías son otra historia y tal. Pero si decimos, ¿y de fornicación? ¿Nos tenemos que abstener hoy en día de fornicación o esto era para aquel tiempo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo que respetar el no caer en fornicación, tengo que respetar todo lo que dice el versículo. No puedo decir, miren el versículo 29. No, absteneos de sangre, eso no. De sangre, eso son cosas de antes. Ahogado, bueno, fornicación sí, porque oye, la fornicación es una cosa grave. Vamos a ver. Tú no puedes decir la fornicación sí y lo otro no. O todo o nada. Esa es una regla de interpretación de la Biblia. Entonces tú dices, Señor, pues entonces, pregunto. La morcilla, que está hecha con sangre, que a mí, vamos, no por nada, perdone, pero a mí me encanta, ¿no? Sobre todo las de Burgos. Si yo, el versículo 29 son 5 cosas, digo no, con la fornicación por supuesto, ¿no? Si no, esto será un desmadre. Con esto estás de acuerdo, pero con esto no. O lo cogemos todo o no cogemos nada. Es como los 10 mandamientos. ¿Cuántos son mandamientos? 10. Con 9 estoy de acuerdo, con el del sábado no, porque no. Pero vamos a ver, vamos a empezar. Primero sí, segundo también, cuarto, quinto, pero el otro no. O los coges todos o no coges ninguno. Ese es el gran problema de los cristianos. Que cuando chocamos con algo que nos tambalea un poco, decimos, eso era para Israel. Eso es del Antiguo Testamento. Que esto no es nuevo Antiguo Testamento, que esto es el libro de los Hechos. Que aquí están nuestros hermanos en la fe, Pablo, Santiago, Pedro, Bernabé, que aquí no son los patriarcas del Antiguo Testamento, que no estamos en el monte Sinaí, que estamos en Jerusalén, primer siglo de la era cristiana. Y si ponen unas normas, pues oye, el que no se puedan aplicar hoy en día algunas, porque eso de absteneo de la sangre de los ídolos no se practica, pero las otras cosas sí se practican. Entonces mi pregunta es, ¿esto es aplicable hoy en día, sí o no? ¿A qué conclusión habéis llegado después de haber estado estudiando una semana esto? Es una maravilla preguntaros a vosotros cosas, pero sí, no, sí, el diálogo es espectacular. Yo pienso que hay otro versículo que dice, si come y come para el Señor, pues come. Y si no come y lo hace para el Señor también, pues no come. O sea, yo lo aplico más a ese contexto, que tienes que dejar a tu... O sea, yo creo que se debe de cumplir, ¿no? Porque ahí lo dice, y sigue en el Nuevo Testamento. Pero también hay cosas que ya no se dan, como la sangre. Aunque yo creo que sí, los cubanos que están aquí saben que sí que se sigue sacrificando animales a los ídolos y la gente luego se los come. Y la gente que cubana que está aquí sabe que es verdad. Y entonces, ¿qué hay que cumplir? La verdad que es un cubano para saber que no, ya. sacrifican animales, porque ahí ya saben que también vamos. Pero también dice que todo lo que está en la carnicería es ilícito. El problema es la comprensión de ese mandato, ¿no? Es decir, impera en este caso, digamos que la cultura, digamos como que hace un poco la vista gorda a lo bíblico, o tendría la cultura que sea absorbida por lo bíblico. Porque podemos decir, oye Manolo, es que en España, chico, es que, imagínate, un fabricante de morcillas dice, es que aquí comemos morcilla. Bueno, pero una cosa, el que yo haya hecho una cosa mucho tiempo, no le da credibilidad a mi error. Es decir, un etarra ha matado durante 30 años. Yo no lo veo tan mal, porque al fin y al cabo hacer así a un tío en la cabeza, vamos a ver, hijo. El que tú hayas hecho una cosa muchas veces no le da, es como cuando una mentira, ¿no? A base de repetir y repetir y practicar una mentira, como que se convierte en verdad. Pues no, señor. No, señor. Claro, es decir, el que ha sido idólatra, el que ha sido mujeriego, el que ha sido drogadicto, el que ha sido asesino, oye, llegará un momento en el que tendrás que pararte y decir, mira, tú no puedes seguir en esta línea. Bueno, pero es que es mi cultura. Bueno, pues entonces tú pones la balanza, tu cultura y la Biblia. A ver, ¿qué pesa más? Si la Biblia, porque hombre, cuando fue el Evangelio a Guinea-Papúa, allí se comían unos a otros. Y la cultura era que se comían unos a otros. Pero el Evangelio llegó y le dijo, mira hermano, no te estés comiendo a la hermana a bocado, eso no se puede hacer, ¿me entiendes? Entonces se les tuvo que enseñar que el canibalismo está prohibido en la Biblia, además que lo dice. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces la cultura, sí es verdad que impide mucho pues, cumplir ciertas y determinadas cosas. Por ejemplo, lo de los 10 mandamientos, el guardar el sábado, hoy por hoy aquí es prácticamente imposible porque ¿quién no trabaja un sábado? ¿Entiendes? En Israel el sábado se paraliza, es como un domingo, digamos aquí.
Pero hoy en día en Europa, en Occidente, el sábado es muy complicado guardarlo. Pero esto es mucho más fácil que guardar, por ejemplo, el Shabbat. Es más fácil, sí, sí. Esto es más fácil, Sí, sí, más fácil. pienso yo, ¿no? Porque, por ejemplo, la pregunta es, ¿en nuestra cultura, en nuestro contexto hoy en día, se come sangre? ¿Que no? Ostras, Carmen. Las morcillas de toda la vida, las morcillas se hacen con sangre. Pero yo no me voy de la morcilla ni me la comeré, a mí me da tremendo asco. Es otra cosa. Yo respeto a las personas que les gustan, pero sin carajo. ¿Eh? Bueno. Como en el norte la sangre directamente. No, es que en España es cultura de cerdo, de morcilla y de esa cosa. Pero yo pregunto, porque el domingo cuando yo leía el texto, no sigáis la costumbre de las naciones, yo pregunto, oye, ¿no será que a lo mejor en nuestra cultura, en nuestro país, hay costumbres que tendremos un poquito que replantearnos? Por ejemplo, yo le voy a poner un caso concreto, que es el mío, y además hoy justamente me llamaban de la península una hermana que viajó ahora con otro Israel y me dice, oye Manolo, explícame esto. Vamos a ver. Yo me metí un día en internet y empecé a leer y a estudiar y a buscar libros por aquí y por allá. Procedencia del arbolito de Navidad y de las bolitas. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? ¿Sí? ¿Quién fue el primero que se le ocurrió? Porque tuvo que haber un primero que puso bolitas colgadas en un árbol. Venga, vamos a estudiar. Ostras, cuando yo empecé a leer aquello, yo dije, yo no pongo en mi casa un arbolito con bolitas ni a palos. ¿Por qué? Porque era la fiesta más pagana del mundo, que se cortaban los testículos a los animales, se colgaban en los árboles para adorar a los demonios. Y entonces resulta que llegó un emperador y dijo, esto es una barbaridad, matando animales, no sé qué, no sé cuánto, poniendo regalitos en los árboles para que vinieran los demonios de noche. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo quitamos? No lo quitemos, es imposible quitar esto. Esto está tan arraigado en la cultura que vamos a hacer algo. Vamos a utilizarlo como un símbolo de la Navidad cristiana. Entonces lo que hizo fue que le dio un matiz cristiano a algo puramente pagano. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, se ha practicado 1 año, 2 años, un siglo, 2 siglos, 1 milenio, 2 milenios, y hoy en día, pues, oye, ¿qué hay de malo? Te dice la gente. ¿Y qué hay de malo? Pues vamos a ver. Yo no digo que sea una barbaridad. Oye, ¿no paséis por aquí? Estamos en una clase. Entonces yo no digo que sea malo el poner un árbol de Navidad, pero ahora que yo sé por qué se ponía, a quién se ponía y para qué se ponía, yo digo, yo personalmente, ahora si usted lo quiere poner, oiga, como si quiere traer una bola así, a mí me da lo mismo. Pero yo particularmente no me siento identificado. Es como si yo fuera de Tordesillas, del pueblo de Tordesillas de Valladolid. Yo sí soy de Tordesillas, aunque en mi pueblo de hace 1000 años hemos salido todos al campo a meterle puñaladas a un toro y a torturarlo, yo como cristiano ya no podría salir. ¿Por qué? Porque yo veo eso una auténtica barbaridad. Es que eso es muy difícil de quitarlo de la gente. Bueno, pues como yo no lo puedo quitar de la gente, me quito yo. ¿Sabe lo que hacían en ¿Me explico? Es mucho más fácil. Claro, yo no puedo decir el día no. Es mucho más fácil quitarme yo que pretender quitar a mí. Y cuando algún día alguien me diga, oye, ¿tú por qué no haces eso? Pues mira, aprovecharé la oportunidad. Yo entiendo que es muy difícil cumplir ciertas y determinadas cosas, pero a la luz de la palabra, a mí no me cuesta hoy en día abstenerme de fornicación. No me cuesta. Lo tengo clarísimo. Pues si no me cuesta abstenerme de una cosa, ¿por qué me cuesta abstenerme de la otra? Porque se ha enraizado en la cultura, porque se ha hecho parte de la cultura y no hay nada más difícil que quitar que algo que forma parte de la cultura, de la tradición, de, oye, esto lo hemos hecho de toda la vida. Sí, no lo discuto. Pero eso no le da credibilidad a tu error o a tu pecado. ¿Así de claro? Entonces, este capítulo, para mí, es muy importante porque aquí se sentó una base para lo que sería la cristiandad siglos más tarde, ¿no? Y aquí lo que se discutía en un principio era si se circuncida o no a la gente. Pablo escribe una carta y dice, mira, ni la circuncisión vale o no vale, sino que aquí lo que vale es la nueva creación y la nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero esto es mucho más. Esto es a lo que se acordó y por eso yo creo que sería bueno que no solamente leyéramos la Biblia y vengamos a una clase de hermenéutica como esta, sino que yo me tengo que parar en un momento determinado y decir, oye, yo tengo cierta edad, yo he estado practicando, aceptando, creyendo o apoyando una serie de cosas durante años, chicos, y yo ahora, a la luz de la palabra, seré un bicho raro. Pero yo, en conciencia, no puedo entrar, no puedo seguir en ese juego
en el que yo, sin querer, por ignorancia, estuve durante un montón de tiempo. Hoy me preguntaban por teléfono desde Ponferrada, provincia de León, y la Navidad, digo, mira, vamos a ver. Sabemos todos a estas alturas que Jesús no nació en diciembre y que la Navidad es una fiesta pagana que se cristianizó, pues un poco como para que la gente dejara el paganismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo utilizo esta fecha como una plataforma para decirle al mundo lo que verdaderamente es la Navidad. Si todos los cristianos del mundo dejáramos de celebrar esta fiesta, ¿quién daría testimonio al mundo de que un día el Mesías vino a este mundo a morir por nosotros? Entonces yo digo, hermanos, Cristo no nació en la Navidad. Nosotros no participamos ni del Papá Noel, ni del arbolito, ni de estas barbaridades, ni de este comercio, pero quiero aprovechar estos días, que la gente está más o menos así abierta, a decir que la Navidad es esto, esto, esto y esto, y la Navidad no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Es como la Semana Santa. Yo no participo directamente de la Semana Santa, pero a mí me da pie para explicar a cualquier persona, pues mira, pues Jesús un día vino aquí, murió y fue crucificado. ¿Me entiendes? Es utilizar la coyuntura para dar testimonio, pero no en sí la fiesta para yo involucrarme en ella. ¿Me entiendes? Bien, lo dejamos hoy por hoy. Mañana digo, la próxima semana yo les voy a dar distintos pasajes de la Biblia y ustedes van a tener que, yo les voy a dar una poesía, a otro una hipérbole, a otro una profecía, a otro lo que sea, y ustedes van a tener que sacarle el jugo al pasaje bíblico. ¿De acuerdo? Repasen los apuntes, lean los versículos que nos han leído hoy, y la próxima semana también le daré explicación de colores, números y animales, para que cuando lo vean en la Biblia sepan a qué se refiere. Caballos que cambian de color, dicen, mira, el caballo, ¿qué caballo es ese? Es un camaleón, que es un caballo, ¿no? Sí. Un momentito, por favor. Carmen. Aquí todo el mundo se queda con la duda si tú aún comes morcilla. Hombre, la verdad es que a mí me gusta, pero la verdad es que ya no puedo. Morcilla es una cosa así. Sí, por favor, un segundito. Cuando en la Biblia dice ahogado, ¿quiere decir animales ahogados? Sí, O... los animales los matábamos, sí. Una cosa que yo siempre he tenido esa duda. Cuando el Señor le dice creo que fue a Pedro, mata y... Levántate, mata y come. Eso. Era una visión, Era una visión, no era algo literal. Vale. Interpretar una visión como algo literal, eso era una... Es decir, ¿qué quería decirle el Señor? Muy buena pregunta, ¿Qué quería decirle el Señor cuando le dice a Pedro, levántate, mata y come? Y él dice, es que yo nunca he hecho esto. Tú me estás diciendo a mí que vaya en contra de la ley que prohibía comer animal. Lo que lo estaba preparando era para el encuentro de los dos gentiles que venían para que fuera a casa de Cornelio a predicar. Pero era una visión. Pedro no se podía haber levantado físicamente de la azotea donde estaba para matar a un animal, sino simplemente era una visión a través de la cual el Señor le estaba dando un mensaje. Pero no era algo literal, ¿vale? Y entonces, a ver, yo compro en cualquier supermercado cualquier carne y qué sé yo si fue el hombre que... Dice la Biblia, en ese caso no preguntes nada, lo que te pongan delante cómelo. Pero si te dicen, lo dice la Biblia, pero si te dicen, mira, ¿sabes qué? Esto que te acabo de preparar, yo le acabo de presentar ahí a una santera, no sé qué. Ah, mira, perdona, yo esto no participo. Pero come sin preguntar nada. Si te está ahora dando una información, ahí queda tu conciencia. Pero al principio yo como. Y de ahí está lo importante para verificar el principio En el alimento. versículo cuando habla de abogado, te manda Levítico y habla el tema de la desnudez de tu padre, de tu cuñado. No, pero eso no estaba correcta la cita. Ahogado era que ahogaban a los animales, los ahogaban. Por eso te pregunto, porque como te desvías a este capítulo. Sí, pero es que en ese capítulo seguramente hablará de otra cosa, no solamente hablará de eso. La sangre. Los judíos, cuando matan al animal, le dan la vuelta. Generalmente el animal está de cuatro patas y lo degollan así por abajo. El judío le da la vuelta y le corta el cuello de una forma que el animal se queda sin una sola gota de sangre en el cuerpo. Pero los gentiles utilizaban otras formas, incluso hasta la misma tortura, los ahogaban y todo eso, y el Señor dice, porque eso eran prácticas paganas. Detrás de estas cosas que estamos leyendo, son prácticas paganas, y lo que la Biblia sí nos dice a todos, y eso sí que tenemos que estar de acuerdo todos, es que no debemos de participar de prácticas paganas. Hay cosas en nuestro país, como en todos los países del mundo, que son normales. Sí, son normales, son cosas que forman parte de la idiosincrasia de los pueblos. Bueno, normales para ustedes, pero es que yo ya me he salido del sistema. ¿Vale? Yo ya me he salido del sistema. Y
perdona te lo diga, yo no puedo hoy en día participar de coger una vaca y cogerla y tirarla del campanario abajo como se hace en la provincia de Teruel, que se cogen vacas y las estrellan contra el suelo. Comer el animal es imposible. Claro, hombre. Entonces, En el pueblo donde yo estaba... Tú eres de Burgos, ¿no? Por la parte de León. ajá, Estuve yo viviendo allí bastante tiempo y en las corridas de toros corrían el toro, que era un animal muy bien criado y muy hermoso cuando estaba vivo. sí. Pero luego lo corrían, le mataban como le mataban y después vendían esa carne Claro. más barata y decía la gente, Claro. esa carne es muy buena, esa carne es de un animal muy bueno, pero esa carne tenía veneno de lo que le habían hecho sufrir. Claro, por Y ejemplo, esa será la por razón ejemplo, del agua o del que le han matado mal. claro, hoy en día, por ejemplo, una corrida de toros, la gente, yo me crié en ese ambiente, que mi padre fue torero, entonces yo lo conozco perfectamente, desde la A hasta la Z. Y yo os digo que, por ejemplo, no hay un ritual con una connotación más espiritual que una corrida de toros. Tiene una cantidad de connotaciones espirituales. Hay un sacerdote, hay una víctima, está todo estipulado, pero claro, te lo presentan todo tan bonito, pero yo que he vivido eso y lo he mamado desde adentro, no te puedes ni imaginar los rezos que se hacen, las cosas que te pone el torero por dentro para que no se quede, las invocaciones que se hacen y que la gente ignora. Pero hay una connotación espiritual y esa carne se vende. Yo he comido eso y te puedes imaginar. Yo me he comido el toro entero, menos los cuernos y las patas, me he comido el toro entero. Todo lo que te puedas imaginar, dice, ¿y hay qué? También. Pero es malo. Entero. Es malo como Hombre, a ver si me entiende, pero forma parte de una cultura. Pero claro, cuando tú tienes una información de la palabra, tú dices, espérate un momento. Claro, cuando dice por ignorancia perseguía a los cristianos, pero el Señor nos saca en un momento puntual de la vida de la ignorancia. ¿Quién no ha sido ignorante, hermano? Aquí todos hemos sido ignorantes y bárbaros, ¿verdad? Pero llega un momento en el que el Señor te dice, mira, ahora ya no tienes excusa, ahora tú verás lo que haces. Yo recuerdo en mi familia que se abstenían de esa clase de carne. Pues mi padre me decía, vete abajo y dile a fulanito que te dé tal y lo comemos. Yo al revés. Pero eso era porque pensaban que era muy buena, que era una carne, que era un animal de lo mejor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.